templanza en las 12 rosas de la corona crística. En nombre del Círculo Rosacruciano Veritatis Solis, Frater Saulo te saluda. Querido frater, querida soror. Hablaremos sobre John Dee y los Rosacruces. Hasta hace unos siglos, buscar a Dios en la vida diaria era una práctica cultural establecida tanto de hombres como de mujeres. Las personas generalmente, tenían también un deseo sincero de moverse siempre haciendo la buena voluntad de Dios. Tampoco, por supuesto, nadie tomaba decisiones que afectaran a los demás por puro fervor espiritual y por el amor de Dios. De hecho, el dolor y el sufrimiento más generalizado de la humanidad, siglo tras siglo, ha sido por la persecución religiosa. En el Sacro Imperio Romano Germánico de la Edad Media, la persecución se aceleró, en particular con intensidad radical de las cruzadas albigenses de los siglos XII y XIII, donde los cátaros y algunos judíos fueron asesinados o quemados por herejía, hasta que su influencia se perdió en la clandestinidad. Lo que los cátaros habían llegado a creer como comunidad, eran aquellas doctrinas que se basaban en principios aplicables a todos por igual, suscitando el respeto de los nobles y comunes, manifestándose su influencia luego de su desaparición. Los tribunales clericales de la Inquisición, fueron diseñados para juzgar y castigar las herejías como una forma de mantener el poder político y la riqueza de ambas clases gobernantes, la secular y la religiosa. La herejía era una práctica basada en un sistema de creencias que fue denunciada por las doctrinas legalmente sancionadas por la Iglesia romana, y consideradas por la Iglesia como posible provocadora de cisma o división en la Iglesia. Incluso la amenaza de un cisma por la práctica de la creencia de uno, especialmente cuando involucraba a otros, era algo prohibido para la doctrina, y tratada como traición contra las monarquías, así como contra la Iglesia, la misma se castigaba con la tortura y la muerte. Más allá de una antigua tradición espiritual que es anterior a los primeros cristianos, algunos hombres y mujeres del siglo XVI continuaron la práctica mágica de técnicas basadas en las leyes naturales de Dios. Ellos estaban usando los fundamentos científicos, que no eran más misteriosos que la ley de la gravedad tal como la conocemos hoy en día. De hecho, su trabajo se remonta a líderes de las primeras civilizaciones, donde los secretos de la naturaleza fueron ampliamente reverenciados y enseñados sacramentalmente por los chamanes tribales, tal como estos fueron transmitidos a ellos directamente basándose en el orden de la naturaleza. Con el tiempo la civilización ha suprimido poco a poco la memoria consciente, colectiva o la historia de estas premisas naturales de la vida. Estas leyes naturales que transcurrieron a través de las generaciones de estos hombres y mujeres del siglo XVI, los llevó a la convicción de que tenían la responsabilidad de trabajar muy duro para ayudar a los seres humanos a retornar a Dios, después de haber sido limitados psicológica, social y espiritualmente. La supremacía instituida de las leyes gobernantes de la sociedad, habían separado a las personas de Dios, irónicamente por la prohibición esencialmente de las leyes naturales de Dios. Veamos así la primera ley de Dios y la naturaleza. La primera y principal ley natural, era acerca de la relación directa de la humanidad con Dios, a través de lo que Jesús y muchos líderes espirituales describen de manera similar durante varios periodos como el camino interior, el reino de Dios dentro nuestro, el reino de Dios que está siempre cercano. La primera ley de Dios es expresada por diferentes grupos de varias formas, pero con el mismo significado que es el siguiente: no tendrás otros dioses adelante de ti. Estos hombres y mujeres sentían la necesidad de ayudar a toda la humanidad para alcanzar lo elevado dentro de sí mismos, por el conocimiento directo e interior de Dios, creían que con este entendimiento se lograría la evolución espiritual de toda la humanidad, elevándose a lo alto en la aplicación de las leyes naturales de Dios. La persecución del mal a este mundo terrenal, naturalmente debía detenerse bajo estas condiciones. El Maestro Jesús lo dijo de esta manera: cuando realicéis esto en vosotros mismos, aquello que tenéis os salvará, pero si no lo tenéis dentro, aquello que no tenéis en vosotros mismos os matará. Evangelio de Tomás. Entendido este prólogo, veremos a John Dee dentro de estos buscadores de la verdad, con su fin de elevar a todos los seres. Fue uno de esos hombres que ha llegado hasta nosotros reconocido por los historiadores revisionistas y los científicos, como quizás el más grande de todos los hombres del Renacimiento del siglo XVI.
Los mayores logros se produjeron como resultado de sus contribuciones científicas en el campo de las matemáticas, en un momento del mundo cuando las matemáticas todavía se consideraban cosas de magia negra. También fue responsable de los mayores avances en la navegación, generando la propuesta hacia Inglaterra de viajes oceánicos para descubrir nuevas tierras durante la época isabelina. Fue en 1583, quien llamó a la tierra de América como Atlantis, en un plan de colonización que por primera vez ocurrió en 1620 en Plymouth, después de su muerte. Él fue tal vez, tanto un anticuario como un científico. Pues, los anticuarios utilizaban leyendas como referencias de las tradiciones orales, que contienen y protegen las verdades importantes para las perspectivas históricas contemporáneas. También tuvo acceso a la mayoría de los registros del gobierno durante el mandato de la reina Isabel. Fue el magus más grande de la Inglaterra isabelina. Él era astrólogo de la corte y confidente de la reina Isabel I de Inglaterra, siendo muy querido por ella. La reina viajaba regularmente a caballo para visitar al doctor a su casa de Mortlake. Allí tenía una gran e inusual colección bibliográfica, de aproximadamente 4.000 manuscritos, que incluía algunos de los escritos más importantes del mundo clásico de todos los tiempos. Esto fue antes de que se aprobaran leyes clericales prohibiendo a muchos de estos textos. Ellos fueron destruidos por un incendio en Mortlake, mientras estaba fuera del país. Mortlake era también el lugar donde él y Edward Kedge llevaron a cabo los más grandes experimentos documentados, incluso aquellos de comunicaciones con ángeles y espíritus. John Dee nació el 13 de julio 1527 en Londres, hijo de Rowland Dee, un servidor en la corte del rey Enrique VIII. Él era un descendiente de Roderick el Grande, antiguo príncipe de Gales. Personalmente, sin embargo, John Dee surgió de la larga línea de filósofos conocidos como los hermetistas. Durante su vida debió ver el éxito del movimiento protestante desde el fracaso de la Reforma dentro de la Iglesia romana, y los inicios del movimiento Rosacruz desde la tradición hermética, y un cristianismo gnóstico evangélico que había contribuido durante la Reforma a la eventual división de las otras monarquías de Roma. Veamos el hermetismo religioso de John Dee. Sin duda Dee era un hombre de Dios. Sin embargo, debemos entender que él no era un católico romano, ni un ardiente protestante. Es clasificado por los historiadores como un hermetista religioso del siglo XVI. Es análogo a aquellos llamados deístas del siglo XVIII, que no adherían a ninguna religión oficial, pero fueron reconocidos inevitablemente en su tiempo como hombres de Dios. Por ejemplo, hombres como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y muchos otros miembros del mundo de la Royal Society, incluyendo a su fundador Francis Bacon. Dee quería ayudar a resolver los problemas religiosos del mundo, y así detener los efectos de la persecución que se había convertido en un monstruo social y político, durante la Edad Media y la Reforma. Así ingresamos al gnosticismo hermético. El hermetismo, en varias combinaciones con la filosofía clásica, era una práctica gnóstica muy particular basada en los textos de Hermes Trismegisto, el nombre griego para el dios egipcio Tot. El gnosticismo hermético es anterior a los orígenes cristianos históricos, pero la mayor parte de los gnósticos cristianos incluyeron los principios herméticos. Los siguientes principios, entre muchos otros, fueron comúnmente expresados por los hermetistas de la siguiente forma. 1. El universo está ordenado. 2. Las estrellas son entidades vivas que influyen en todo por debajo en la Tierra y a lo largo de todo el universo. 3. A través del universo existe simpatía y antipatía entre todas las cosas. 4. La experiencia personal hermética depende del desarrollo de la imaginación, sabiendo que está relacionada con todo el conocimiento del que brotan las ideas en nuestra conciencia, generan un proceso conocido en la actualidad como intuición. 5. Existen 4 elementos en toda expresión material: tierra, aire, fuego y agua, y estas son una parte de la jerarquía universal de toda la vida, como las notas de una escala musical son jerárquicas. Sin embargo, cada una es necesariamente individual para la absoluta integridad de la totalidad. 6. La luz es la primera creación, es circular en movimiento y conexión de todas las cosas en el universo.
El pensamiento gnóstico hermético estaba relacionado con muchas personas profundamente religiosas, llamados comúnmente paganos, que se mantuvieron en el Sacro Imperio Romano durante toda la Edad Media. La Iglesia y las monarquías habían regido su supremacía en conjunto, y violar las leyes de la Iglesia en aquellos tiempos era violar las leyes de ambos. Así llegamos en este video desde la Reforma al protestantismo. La Reforma fue un movimiento espiritual del siglo XVI, diseñada para reformar a la Iglesia Católica desde adentro, debido a sus prácticas medievales. El resultado fue el establecimiento del movimiento protestante desde una rama del luteranismo en Alemania. La base para el movimiento protestante fue inspirada por los escritos del hermetista Cornelio Agripa, quien fue un protegido de Abbot Trithemius. Los menonitas y calvinistas continuaban este proceso en la Europa del Este. En 1563, bajo el reinado de la reina Isabel I, la Iglesia anglicana se estableció como Iglesia oficial de Inglaterra. Fue el retorno de la Iglesia de Inglaterra, establecida por su padre el rey Enrique VIII, antes de Elizabeth I, la media hermana María Tudor, también conocida como Vladimir, y trataba de restablecer el catolicismo como la Iglesia oficial de Inglaterra. La combinación entre la Iglesia y monarquía gobernante en conjunto, continuó por algún tiempo. Además, la despiadada y brutal persecución religiosa siguió en manos de los católicos. Por este motivo se genera el movimiento Rosacruz de John Dee. Bajo el liderazgo de John Dee, un grupo de eruditos, nobles y damas iniciaron en el siglo XVI, lo que ha sido reconocido como el movimiento Rosacruz del siglo XVII. La historia oral transmite que el movimiento era en realidad una continuación de una amplia y anciana tradición esotérica que incluía al gnosticismo hermético. El gnosticismo hermético había sido construido a lo largo de los siglos anteriores, y fue constantemente protegido de la pérdida o destrucción, por medio del uso de varios métodos arcanos, en parte a través del boca en boca de un linaje de líderes seleccionados iniciáticamente por cada generación, para llevar a cabo la tradición sagrada. Veamos también los comienzos del siglo de las luces. En el siglo XVI, una serie de libros fueron escritos para el beneficio de las personas, quienes eran llamados los constructores del mundo, conocidos entonces como los mecanicistas. Ellos eran los artesanos que no tenían necesidad de todo lo que sea universitario en su formación, arquitectos, albañiles, inventores, etc. Por primera vez libros laicos fueron publicados en el idioma de la gente común, en lugar del latín como era la costumbre para el uso universitario. En 1561 John Dee escribió una argumentación para la Tierra de las Artes de Robert Record, un libro que fue escrito para los mecanicistas, convirtiéndose así en el primer libro de texto universal de aritmética que utilizaba el sistema árabe de números, después de los engorrosos números romanos utilizados durante siglos. El historiador Peter French dice que tal vez, el verdadero comienzo de la era de la Ilustración o siglo de las luces proviene de otro trabajo de John Dee llamado Mathematical Preface, redactado en inglés también con el fin de la lectura del público común. Considerado por los historiadores, como de igual talla con Century Advancement in Learning, de Francis Bacon. El Mathematical Preface de John Dee fue el primer tratado en la historia que se dirige específicamente a los científicos, para todas las personas que calificaron como los amantes de la verdad, con el fin de abrir y expandir el mundo de la ciencia. En el preface para Euclides, la aplicación de las matemáticas a las diversas disciplinas científicas, fue por primera vez explicada de modo detallado, con información añadida que justificaba las aplicaciones también en el campo de la mística, la metafísica y la filosofía. De hecho, el Dr. Dee vio las matemáticas como la clave de todo conocimiento. En 1564, durante una estancia en Europa, John Dee también escribió un tratado hermético llamado Monas Hieroglífica, dedicándolo a Maximiliano II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En las Monas Hieroglífica, la que es referida por los contemporáneos como una obra mágica y hermética, trata con la transformación espiritual de la humanidad y la necesidad de volver a nuestra naturaleza divina original. Escrita y pensada solo para aquellos que podían reconocer su significado, de forma deliberada fue disfrazada para su protección personal, en virtud de las leyes contra la herejía. La información proporcionada por Dee fue en parte el resultado de sus propios experimentos y experiencias.
También fue parte del vasto cuerpo de conocimiento del hermetismo, desarrollado por los investigadores anteriores como Platón, Zoroastro, Ptolomeo, Pitágoras, Agripa, Ficino, Bruno, Roger Bacon, Tritemius Abbot, Joule, y la lista sigue de manera larga. Es muy difícil separar las influencias de los individuos entre los grupos, debido a los numerosos cambios culturales y efectos sucedidos de generación en generación. Un punto clave a recordar es que, en ciertos momentos de cada nuevo ciclo de actividad de los movimientos esotéricos de la tradición oral, siempre fue necesario tener a alguien que actualice el entendimiento oculto, trascendiendo el vasto cuerpo de conocimiento físico acumulado previamente. Esto se logró por la vía oral en lugares alejados del mundanal ruido, por así decirlo. El gnosticismo hermético incluye las enseñanzas valentinianas, aquellas de San Juan el Evangelista y de algunos discípulos de la secta juanista. Teoclitus del siglo XI dice que su linaje iniciático fue directo desde San Juan. Más tarde se convirtió en linajes gnósticos, algo borroso entre diversas ramas, alejados de su verdadero origen. De alguna manera, sin embargo, en conexión con los cátaros, que fueron emparentados con los bogomilos y los viejos maniqueos, que eran seguidores de Maní. Fue a partir de aquí, desde la influencia cátara de las cruzadas albigenses, que un niño de la noble casa alemana de Hermel, llegada su mayoría de edad, se fue a preparar y formar a Persia. Así nace la leyenda de Christian Rosenkreuz, que fue el tema central del manifiesto Rosacruz publicado por primera vez en 1614, siendo el vehículo alegórico basado en su vida y obra. Curiosamente, Godofredo de Ademar también había sido originalmente de un pueblo en las tierras albigenses de los cátaros. Más tarde fue alumno en la tradición, y cofundador de Milita Evangélica en 1089. En el tiempo de existía la conocida lista de los hermetistas, por supuesto que incluía a Michael Mayer, André Raymond, Robert Flood, y Francis Bacon. Algunos otros activos iniciados que han recibido poca atención, fueron Simon Studeon y Conrad Heinrich. Por último, para el 1762, fue el conde Saint-Germain quien tuteló a Cagliostro. Los hermetistas escribieron o hablaron en una tradición alquímica secreta, con el fin de proteger y preservar la fuente terrenal del conocimiento hermético para todas las generaciones futuras. A continuación veremos sus 5 puntos primordiales. 1. Ellos sabían que el lenguaje de la mente subconsciente es en símbolos. 2. Por otra parte, que la mente tiene permanente memoria subconsciente, independiente de la actividad cerebral de la memoria consciente, y funciona como una luz conectando con todas las cosas en el universo. 3. El subconsciente es siempre una fuente de recuerdo futuro, ya sea mediante la concentración y la relajación, o en otras formas en que funciona la mente para refrescar la memoria consciente a través del cerebro. 4. A través del uso de la imaginación, el proceso de asociación accede a la información, perforando a través del lenguaje subconsciente de los símbolos, y produce una síntesis de información que es fiable cuando no está nublada por los procesos emocionales, intelectuales, conscientes, o lógicos. 5. Los símbolos utilizados en sus comunicaciones orales y escritas, fueron un medio de almacenamiento de los descubrimientos de los hermetistas para generaciones futuras. D en particular creía que la esencia divina, una parte de Dios en cada hombre y mujer, era un aspecto de la humanidad que se había perdido y debía ser redescubierto. Él y otros, quienes vieron la vía iniciática en la tradición hermética, estaban también muy preocupados por el efecto desastroso del clima religioso que seguía en un ritmo acelerado, como resultado de las actitudes predominantes de las clases dominantes. Veamos la utopía de una religión hermética universal. Los hermetistas del siglo XVI preveían el establecimiento de una religión universal, junto con la promoción de educación entre la gente común a las que se les había negado una educación formal. Basados en una premisa básica del hermetismo universal, en el que cualquiera es una parte integral e inalienable del proceso natural de toda la vida. Ellos pensaron que si cualquier hombre o mujer puede aprender las leyes de la naturaleza y de Dios, pasando sus vidas estudiando y descubriendo esas leyes, cada uno individualmente podría dirigir su vida de acuerdo con las leyes de la naturaleza, en beneficio de sí mismo, en armonía con toda la vida en la tierra.
Nadie está fuera de las leyes omnipotentes del Dios de la naturaleza. ¿Por qué no aprender su aplicación en los seres humanos, y así comenzar de forma activa la reforma individual? Entendiendo esto, llegamos a la reforma cristiano-evangélica. En cuanto a esa gran preocupación de John Dee por el bienestar espiritual de toda la humanidad, por fin llegó el momento en que él y un grupo de sus amigos y socios decidieron tener una reunión, para determinar lo que podrían ser capaces de hacer con respecto a la tensión religiosa en el mundo, la persecución a las grandes masas, viviendo con la impotencia de que no se les permitiera vivir de acuerdo a las opciones de la conciencia, y de acuerdo a sus convicciones religiosas o espirituales elegidas. En concreto, se reunieron para formar una confederación evangélica contra la Liga Católica, que tenía la intención de mantener el poder en Francia mediante hacer ascender al trono a Enrique de Navarra. Ellos creían que la solución de una religión universal se encontraba en un cristianismo evangélico, que involucraba una comprensión gnóstica de los evangelios, de una relación directa con Dios, independiente de los sacerdotes intermediarios. La gnosis se refiere a una experiencia interior que solo se puede conocer directamente, no indirectamente a través de otra persona. No menos importante en su agenda, era un voto por defender el uso de la cruz sagrada de los abusos de aquellos que la utilizaban como arma de persecución, en el nombre de Dios y la religión. Cristianismo evangélico creció junto con el luteranismo durante la Reforma. Los dos movimientos contribuyeron a una serie de eventos. Algunos de ellos indirectamente liderados por el rey Enrique VIII rompiendo con Roma, permitiendo que la Biblia cristiana sea publicada en inglés, y comenzar su propia iglesia en Inglaterra. En este efecto dominó que se había puesto en marcha, otras monarquías comenzaron a seguir su ejemplo. Aunque en su corazón, Henry seguía siendo católico, la evangélica cristiana Ana Bolena había tenido un efecto específico o indirecto de transformación en los asuntos de Inglaterra, manifestándose en sus decisiones oficiales. Por este motivo se generó la reunión de Lüneburg en 1586 que hablaremos a continuación. El grupo de Dee celebró una reunión el 17 de julio de 1586 en la ciudad de Lüneburg, Alemania. Simón Estudien fue considerado por los estándares de sus contemporáneos, un rebelde alcista filosófico en comparación con sus pares, y en su Naometría de 1604, audazmente hizo un relato de primera mano de dicha reunión. La reunión Lüneburg incluyó algunos príncipes evangélicos, algunos de la Iglesia, nombrados electores del Sacro Imperio Romano, y los representantes de Enrique de Navarra, líder de los protestantes hugonotes convertido más tarde en Enrique IV de Francia. También se presentó el rey de Dinamarca y la reina Isabel I de Inglaterra. La organización se llamó la Confederatio Militiae Evangelicae, siendo una orden espiritual y fraterna. La milicia evangélica ya había existido con ese nombre cuando fue establecida en 1186 en la ciudad de Colonia, Alemania. Conocida también entonces como los Caballeros del Templo de Salomón, los Caballeros de San Juan, y los Pobres Caballeros de Cristo. La crónica de la Naometría evidencia que la Militiae, históricamente fue también la raíz del posterior movimiento Rosacruz, que siguió a la publicación de los manifiestos a partir de 1614. Sin embargo, la Naometría, que se traduce como las medidas del templo, trató largo y tendido la información profética numerológica sobre el templo de Salomón en Jerusalén. Los fines del movimiento evangélico se hizo público oficialmente con la publicación de los manifiestos Rosacruces. En 1614, la Fama Fraternitatis de la Meritoria Orden de la Rosae Crucis, y en 1615 la Confessio Fraternitatis fueron publicadas oficialmente. Estos eran folletos de presentación de informes de la existencia de la hermandad hermética, haciendo un llamado a la gente con respecto a la forma en que la reforma religiosa sucediera de la manera más pacífica. Ellas invitaban a todas las personas interesadas a unirse, a hacer conocer su interés, a la espera de una respuesta secreta de la hermandad. La Fama Fraternitatis explicó que antes de que se pudiera hacer una reforma religiosa, primero tenía que haber un cambio interior en la mente y en los corazones de los hombres. Contaba la leyenda de Christian Rosenkreuz, siendo una representación simbólica de un Rosacruz cristiano.
En la tradición oral era un juego irónico. Desde el punto de vista hermético, esta referencia describe a un verdadero cristianismo que se remonta a los orígenes de los cristianos gnósticos, aunque en realidad era más antiguo que la tradición oral existente. El movimiento Rosacruz fue la respuesta hermética al dogma anticristiano imperante en ese momento, bajo el gobierno de la Iglesia de Roma. La tradición oral de la leyenda de Christian Rosenkreutz cuenta la alegoría de una persona que viajó a Oriente, para ser instruido en las tradiciones esotéricas de allí, para que él pudiera volver y llevar a cabo un nuevo ciclo de actividad con un cuerpo renovado de conocimiento, en una nueva expresión o una nueva actividad de vida. La alegoría también expresa que el proceso natural involucra el desarrollo de la conciencia interna de los seres humanos, conocida como la iluminación espiritual. La iluminación espiritual que sucede en un punto en que uno alcanza una realización interna, donde la conciencia se cruza con la percepción que trasciende la realidad física. Le sucede con el tiempo a todos los seres, y los hermetistas querían más que nada que la gente sea libre para perseguir sus propias inclinaciones naturales e internas, como Dios desea para toda la humanidad. La Confesio más valientemente defendió la eliminación de la tiranía papal en la vida personal de la humanidad. En 1616 el tercer manifiesto apareció, llamado Las Bodas Químicas, que describen el propósito de la hermandad y los métodos por los cuales la humanidad puede aprender acerca de una relación personal y directa con Dios y el universo. Así se crea un profundo simbolismo, el de la Rosae Crucis. El concepto de la rosa y la cruz en la actualidad es un derivado de un uso anterior de la tradición hermética alemana, precediendo a lo primero documentado en inglés o conocido del siglo XVI. Es decir, de acuerdo a la monas hieroglífica de John Dee, y del uso del alemán en algunos de los manuscritos originales muy antiguos de la biblioteca de Dee. Ros significa rocío, refiriéndose al proceso alquímico o transformación de la naturaleza, y crux significa cruz. El término Rosacruz es una referencia genérica, o en latín Rosae Crucis, significando literalmente roce, más que rosa en inglés. En tiempos culturales posteriores, la rosa ha sido referida al desarrollo de la verdadera naturaleza espiritual de un ser humano, siendo este el resultado del desarrollo personal y espiritual a través de las experiencias físicas de la vida, que son representadas por la cruz. Así llegamos al secretismo y su necesidad. Cuando los Rosacruces hicieron una política pública, una campaña a favor de una religión nueva y universal, que naturalmente podría socavar el poder del Sacro Imperio Romano, los Rosacruces fueron declarados herejes. A medida que inspiraron a más y más personas en la libertad de pensamiento y la educación personal sobre asuntos espirituales, en lugar de dejarlo a los sacerdotes, los Rosacruces se volvieron cada vez más una amenaza. Con el comienzo del siglo XVII, 13 años antes de que el primer manifiesto Rosacruz fuera publicado, Giordano Bruno, uno de los reverenciados líderes del hermetismo, fue quemado en la hoguera en Roma por su herejía. Los participantes en el movimiento Rosacruz, por su seguridad personal y para la continuación de los trabajos del movimiento, en ese momento particular reconocieron que debía seguirse en un secreto absoluto, por lo tanto esencialmente se declararon superiores invisibles. En este periodo sucede la desacreditación del Dr. Dee. Cuando el rey Jacobo llega al trono después de la muerte de Isabel I en 1603, nada tenía de relación con John Dee. Además de era víctima de un complot para desacreditar insidiosamente todo lo que había logrado durante su vida. A pesar de la genialidad de sus experimentos científicos y el avance de las matemáticas, su contacto con los ángeles o seres espirituales eran considerados dignos de un loco. Fue acusado de ser un brujo más que un magus. A través de una serie de eventos el Dr. Dee se lo llegó a considerar una persona no tener en cuenta, siguiendo esta tradición durante siglos hasta entrado el siglo XX. Así se generó la transición iniciática de John Dee a Francis Bacon. Los manifiestos Rosacruces fueron publicados a partir de 1614, tras la muerte de John Dee en 1608, a pesar de que habían circulado en forma manuscrita con anterioridad. El trabajo particular de la Confederación Evangélica, que él había activado en secreto en 1586, llegó a ser conocido como el Movimiento Rosacruz.
No hay duda por los historiadores revisionistas que la mano de Dee estuvo en la redacción de los manifiestos, ni dudan de que la influencia de Dee continuó dominando el movimiento mucho después de su inicio en la reunión del Neveo. Francis Bacon, Michael Mayer, Robert Flood, y muchos otros hombres de gran culto y respeto de su tiempo, han sido continuamente muy ligados con el trabajo de los Rosacruces. En el siglo XVII, el nombre de Francis Bacon pasó a primer plano en su advocación de un enfoque científico para el conocimiento y en el avance del aprendizaje, por medio de su Novum Organum y la alegoría utópica La Nueva Atlantis. También en sus actividades como miembro fundador de la Royal Society, refiriéndolo a sus aproximaciones científicas. Aunque Dee fue tutor de Bacon en su juventud, y así formado en las antiguas enseñanzas arcanas, el nombre y reputación de John Dee fue dejado de lado por sus propios hermanos y hermanas, para garantizar la continuación de los trabajos de los Rosacruces, ya que a Dee, como vimos, se le había generado una mala reputación. Tenían que evitar poner en peligro el objetivo mayor de liberar el pensamiento y la lección individual, tanto religiosa y filosófica de la humanidad contra la persecución o, para decirlo más brevemente, para promover el derecho inherente e inalienable de toda persona a la libertad de pensamiento individual y la elección personal. Posteriormente, se requeriría la investigación de terceros ajenos a las tradiciones esotéricas para llegar a la verdad revelada de los registros y por medio de las revisiones históricas que aclaran un papel importante del Dr. John Dee en el movimiento Rosacruz. Hoy en el Museo Británico se ve la importancia de Dee para las primeras etapas del Renacimiento, tanto en lo científico, filosófico y mágico. Muchos de sus manuscritos y otras publicaciones contemporáneas revelan la intención de su obra, disponibles también en la Biblioteca Británica. Algunos de sus escritos más importantes también se han publicado en forma de libro. Las tradiciones esotéricas continúan reconociendo al Dr. Dee, por el poderoso efecto de su genio intelectual y espiritual en el mundo. Muchas libertades que se disfrutan hoy en día, son gracias al esfuerzo y sacrificio y la devoción inquebrantable de servicio de John Dee y otros notables Rosacruces. Si tu interés es seguir indagando en nuestros conocimientos, te invitamos a estudiar en nuestra fraternidad donde las enseñanzas son gratuitas, trabajando con el único fin de elevar a la humanidad. Luz, vida y amor.